Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Juan José Bastida Cruz, José Omar Melchor, Eddie Balbuena López, un grupo de estudiantes de la Universidad INACE Campus Zumpango, de la carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales, del cuarto cuatrimestre. En esta ocasión daremos una breve explicación de algunos conceptos de programación orientada a objetos. Para comenzar, veamos qué es la programación orientada a objetos. La programación orientada a objetos, POUOP, según sus siglas en inglés, es un paradigma de programación que usa objetos en sus interacciones para diseñar aplicaciones y programas informáticos. Está basada en varias técnicas, incluyendo herencia, cohesión, abstracción, polimorfismo, acoplamiento, encapsulamiento, modularidad, asociación, jerarquías, clases y objetos, los cuales se darán a conocer en el transcurso del video. Las ventajas de POP. Aumenta la reutilización y extensión del código. Permite crear sistemas más complejos. Reaccionar el sistema al mundo real. Facilita la creación de programas visuales. Construcción de prototipos. Facilita el trabajo en equipo. Agiliza el desarrollo de software y facilita el mantenimiento del software. Ahora vamos a las desventajas de la programación. Son: si se fuerza el lenguaje en el concepto de POP, se pierden algunas de las características del lenguaje útiles. El concepto que un programador tiene de lo que constituye un objeto abstracto puede no coincidir con la visión de otro programador. No todos los programas pueden ser moldeados con exactitud por el modelo de objetos que se usan. Ahora veamos el significado de objetos. Objeto es la clave para entender cualquier lenguaje orientado a objetos. Primero empecemos entendiendo qué es un objeto del mundo real. Un objeto del mundo real es cualquier cosa que veamos a nuestro alrededor. Digamos que para leer ese artículo lo hacemos a través del monitor y una computadora. Ambos son objetos, al igual que nuestro teléfono celular, un árbol o un automóvil. Ya habiendo dicho esto, el significado es: el objeto es la entidad en torno a la cual gira la programación orientada a objetos. Un objeto es un ejemplar concreto de una clase, como por ejemplo, el curso de la metodología de la programación es un curso concreto dentro de todos los tipos de cursos que pueden existir. Un objeto pertenece a una clase, por lo tanto dispondrá de los atributos, que son los datos, y las operaciones, que son los métodos. De las clases a las que pertenece un objeto, responde al comportamiento definido por las operaciones de las clases a la que pertenece. Ahora veamos qué es la clase. Una clase es una descripción de datos y operaciones que describen el comportamiento de cierto tipo de elementos. Por lo tanto, para que pueda haber objetos, antes deben de haberse definido las clases a las que pertenecerán dichos objetos. No tiene sentido un objeto sin una clase, ya que el objeto tiene los atributos de la clase a la que pertenece y recibe mensajes correspondientes a métodos de la clase a la que pertenece. Una clase se divide en una parte pública y en una parte privada. El nombre de la clase debe ser única. En la parte pública se describe a que las operaciones responden los objetos de una clase, cómo se comportan los objetos. En la parte privada describe los datos de la clase y cómo las operaciones manipulan dichos datos. Abstracción. Podríamos definir la abstracción como la acción de aislar mentalmente o considerar por separado las cualidades de un objeto, considerado un objeto en su esencia. La abstracción es una herramienta muy potente en programación, pues reduce considerablemente el trabajo de implementación y aumenta la posibilidad del código. La POP aporta elementos para abstraer el problema en dos sentidos. 1.
Por un lado, nos permite referirnos a objetos para representar la realidad, descubriendo el problema en términos del problema en lugar de en términos de la solución. 2. La clave de la programación orientada a objetos es en abstraer los métodos y los datos comunes a un objeto de objetos y agruparlos en una clase. Bien, ahora veamos herencia y jerarquías. La herencia es un mecanismo exigido a cualquier lenguaje que pretenda ser orientada a objetos. Consideraremos la herencia como la transmisión de los métodos y atributos de una clase a otra. Gracias a la herencia se pueden establecer jerarquías entre clases. Establecer una jerarquía es un proceso subjetivo que depende del programador y de los matices de apreciación de cada uno. La herencia nos permite definir una jerarquía en la que existirán clases padre y clases hijo, pudiendo ser una clase padre de otra clase e hijos de otra clase a la vez. No debemos definirse jerarquías de herencia en la que una clase sea padre e hijos de la misma clase. Existen dos tipos de herencia, la herencia simple y la herencia múltiple. En la herencia simple una clase solo puede tener una clase padre. En la herencia múltiple una clase puede tener más de una clase padre. En los siguientes ejemplos, en la figura 1A, se muestra una jerarquía de clases con herencia simple de dos clases vertebrados e invertebrados que heredan de la clase ser vivo. En la figura 1B se muestra una jerarquía de clases con herencias múltiples de una clase hispano-argentino que hereda de las clases español y argentino. Ahora veremos el polimorfismo. Esta característica permite definir distintos comportamientos para un método dependiendo de la clase sobre la que realice la implementación. En todo momento tenemos un único medio de acceso, sin embargo se podría acceder a los métodos distintos. La clase forma define los métodos dibujar y borrar. En la definición de estos métodos se implementará el código común a todos los objetos de la clase. Sin embargo, cuando definamos las clases hijas, círculo y cuadrado, será necesario modificar estos métodos para adaptarlos a las nuevas subclases. El método de la clase padre implementa aquellas acciones comunes. Las clases hijas añaden las operaciones particulares que necesiten. Cuando utilicemos los métodos de la clase forma no tendremos que hacer distinción entre cuadros y círculos. Gracias al polimorfismo se ejecutará el método adecuado en función de la subclase a la que pertenezca el objeto. Encapsulamiento en Java. El encapsulamiento consiste en unir en la clase las características y comportamientos, esto es, las variables y los métodos. Es tener todo esto en una sola entidad. En los lenguajes estructurados esto era posible. Bueno amigos, esto fue un pequeño repaso de la programación orientada a objetos. Esperemos que les haya servido esta información. Nos vemos en la próxima.